Y a esta hora ya voy a saludar directamente con el doctor Juan Falconi, quien lo tenemos vía telemática. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Bueno, algo pasó. Me avisa cuando lo tenga, Jorge. Buenos días, Jaime. Doctor, no le escucho. Ha cambiado buenos días. Oye. ¿Algún problema del audio? Sí, raro. Sí tenemos... Si es que nos está escuchando el doctor Falconi, que salga y vuelva a entrar para poder retomar o para poder arrancar con la entrevista. A ver, vamos con el doctor Juan Falconi, vamos a intentar nuevamente. Doctor, ¿me escucha usted? Yo lo escucho muy bien, Jaime. Perfecto, doctor, ahora sí estamos bien. ¿Cómo le va, doctor? Ya está. Muy bien, Jaime, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué novedades? Bueno, doctor, tantas cosas que han pasado en estos últimos días en nuestro país sobre la situación después de las elecciones. El gobierno el día lunes prácticamente aceptó de que el referéndum lo había perdido, pero resulta que pasan 2-3 días, comienzan a armar un show pretendiendo decir que ha habido fraude. Viene el señor Pita a Guayaquil, el señor Pita, y sin ninguna prueba, porque él solo hizo una denuncia a través de un canal de televisión que justamente llegó en el momento que llegó Pita. De casualidad, cayó en el momento que Pita llegó. E hicieron una micro, salieron en vivo, hicieron todo un show haciendo creerle a la gente que ha habido fraude. ¿Qué criterio merece todo esto, doctor, que venga de parte del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral sin mostrar pruebas? Además, recordemos que ahora todo el mundo anda con celular, pues si hay algo irregular en ese momento tomo una foto o hago videos. Exactamente. No, realmente, Jaime, fue un show barato, un disparate de principio a fin, una pésima coordinación con el gobierno para pretender, como le digo, ni siquiera para engañar, sino pretender engañar a la opinión pública sobre el resultado contundente, porque era contundente de todo lo que se iba sabiendo hasta que se desarrollaba el escrutinio, con semejante mamotreto. Y lo que hay que destacar es que se ha publicado, se ha reiterado también, y el delegado de Guayas del Consejo de la Judicatura ha explicado en detalle que había un contrato para un centro adicional, para reforzar, para tener más espacio y más certeza, qué sé yo, por la necesidad. Era contrato, no era clandestino, no era nada oculto, no existe nada de eso. Invitaba a que inspeccionen las instalaciones el director o delegado provincial, que creo que con de esas justos por pecadores lo han cancelado absurdamente, ¿verdad? Entonces no es que se trataba, como he dicho yo, de un centro de cómputo paralelo, sino de un centro de cómputo paralelos, para que los lelos crean semejante disparate. Un disparate, una falta de seriedad inaudita. Pita ha llevado muchísimos años vinculado a esa área electoral, y que a estas alturas se preste para un mamotreto de esa naturaleza es realmente deplorable. Deplorable, eso es, Jaime. Porque esos resultados no van a variar. Estaba reconocido, estaba admitido, y ahí hay, además, que es lo que se están olvidando, hay observadores internacionales, ¿no? Entonces van a quedar como unos realmente mamarrachos. Claro, recordemos también que un día antes de que aparezca Pita en el CNE acá en Guayaquil, el señor Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, había dicho que el señor Pita era correísta y que todos los que estaban en el CNE son correístas. ¿Cómo es que parece ser que todo se estaba armando, doctor Falconi? Claro, todo se estaba armando, pero mire lo que es usted la vida. Todo se estaba armando, pero yo no sé si era que se estaba armando para el show
y este villano de Villavicencio pretendía mostrar como parte del fraude a Pita, pues porque así es como lo menciona originalmente. Debe ser que se equivocaron, se confundieron en el mamotreto y en toda la historia del show y del fraude, que después viene Villavicencio y pone un tuit que, si no me equivoco, fue ayer o anteayer, disculpándose con Pita y reconociendo que es hombre de Lazo. ¿Qué tal? Y entonces se disculpe, dice, se autodefine como hombre de bien y que tiene entonces que, como hombre de bien, disculparse con Pita. Cuando Pita ya no pita nada, valga la redundancia, ¿no? Ya no pita nada, ya se acreditó de tal manera con ese show. Y curiosamente, pues se autodefine de hombre de bien y resulta pues que no reúne la formación para hombre y no tiene la información de lo que es el bien. O sea que lo que diga esa basura de Villavicencio poco vale si ya está reconocido que es un servil de Lazo. Entonces, yo creo que la gente ya tiene más o menos claro, el público, la gran mayoría de los electores tienen más o menos clara la situación y la magnitud del disparate que se pretendió armar. Y se olvida, decía yo, que hay observadores internacionales que emiten sus informes a otros países y estarán emitiendo estas ridiculeces que se le han ocurrido. No sé si lo involucra directamente al gobierno, pero en todo caso a serviles del gobierno. Claro, hay gente que está muy cercana al gobierno que son los que están defendiendo ese supuesto fraude, ¿no? Ahí están algunos periodistas que prácticamente son voceros oficiales del gobierno. Está el señor Carlos Vera, están los 4 Pelagatos y algunos otros que se han convertido en voceros oficiales de este gobierno. Y además, bueno, claro, no solamente que viene el tema del fraude, el supuesto fraude del referéndum, por ahí aparecen incluso algunos dirigentes del Partido Social Cristiano ya pidiendo que se repitan las elecciones, después de que aceptan la derrota el domingo de lo que ocurrió justamente en Guayaquil, tanto para la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas. O sea, esto es no sé si es un show que se lo está armando para darle un poco de respiro a este gobierno que en realidad está casi que con una popularidad que no llega ni al 10%. Está en agonía está. Pero mire, no, Jaime, eso también resulta ser a ojos vistos impertinente, pues porque con semejante criterio, todas las elecciones que ha habido en la historia republicana habrían que tenido que repetirse una y varias veces, porque en todas las elecciones ha habido errores en las actas, y particularmente, cosa que a mí me resultó satisfactoria, vi gente joven en mi mesa, había gente muy joven, muy diligente, parecían unos chicos jóvenes muy serios, expeditos en el trámite, los fui felicitando que se involucren tan pronto en la vida cívica de la República. Entonces, pero puede alguno de ellos, además de que siempre hubo errores de transcripción, errores de conteo, pero ¿qué porcentaje hay de esos errores? Las actas que puedan tener errores, toda la vida se han corregido las actas y se han ajustado los resultados, pero en una cuestión porcentual absolutamente admisible, nada extraordinario. De ahí a pretender que hay un fraude en un sentido, en otro, pero además porque curiosamente el fraude sería solo por el no habría sido el fraude por los candidatos a los gobiernos seccionales, los candidatos al Consejo de Participación, etcétera, sino exclusivamente por el no. Es un disparate, y que eso es lo que le preocupaba, porque esa era casi que una primaria respecto de la evaluación del gobierno, y que eso es lo que querían eliminar. En realidad, y además todo esto estaba la tendencia mostrada, era evidente porque no era secreta,
todos los pronunciamientos sensatos iban en la línea del no. Todos, inclusive los que menos, salvo estos periodistas asalariados que usted menciona, 4 pelafustanes, el fulano de acá, otro, creo que Payares, ¿no? Todos distintos esos que están más que identificados, ¿verdad? La antidemocrática radiodemocracia de Quito, etcétera. Entonces, esos están en una línea determinada desde el inicio del gobierno, ¿no? Desde antes, desde las elecciones. Entonces, como le digo, eso es un disparate que no tiene. Y también puede ser que con esto que se pretendía hacer un escándalo, se haya querido también o adicionalmente tapar esa investigación que se acercaba y se acercó y fue a Carondelet, tapar esa investigación de la Fiscalía, que ahí sí sería bueno hacer una pequeña precisión para beneficio de la información general de la audiencia, Jaime. Porque en realidad ¿no? el allanamiento es el entrar por la fuerza. Allanan casas, allanan domicilios, allanan instalaciones. El allanamiento está previsto con orden judicial o obviamente dispuesto por la Fiscalía en el marco de una indagación previa. Pero siempre el allanamiento es por la fuerza. Si llega a la casa de uno de los inculpados, un cuadrón de la Fiscalía apoyado por la policía y toca la puerta y dice que quieren una investigación y los hacen pasar tranquilamente, no hay allanamiento. El allanamiento es entrar por la fuerza, ¿me explico? Y eso es importante que quede claro para los que vienen inmediatamente, Jaime. Porque Carondelet no lo allanaron. A Carondelet entraron voluntariamente, se presentaron, explicaron quiénes eran y lo tomaron como allanamiento. Y la noticia también es totalmente distorsionada, porque hay por ahí algún periodista que ni siquiera sabe lo que es allanamiento, pues si ese es el problema. Si otro periodista, Hernán Pérez, que ahora está de embajador, no sabe lo que es el gobierno presidencialista con el gobierno presidencial, no sabía la diferencia, la tiene escrita en un artículo, ¿verdad? Entonces, y eso que se la funge de un articulista de más peso. Entonces, lo primero que tienen que hacer es entender las cosas. No hubo ahí sino una visita, una investigación en Carondelet, en la presidencia. Pero tampoco se han entendido las cosas porque entonces la represalia de la presidencia, como ya la hemos visto, es que se ha retirado de la Fiscalía la unidad que colabora, la unidad de investigación de la policía. ¿Qué es esto? Pues ahí es donde funciona la colaboración de las instituciones del Estado legítima, sanamente y prácticamente, no tratando de interferir en una institución, en otra, no tratando de interferir la Asamblea, no tratando de interferir con subterfugios baratos y grotescos el Consejo de Participación, como lo hacía uno de esos ahí muchachones que trabajaba, que ahora ya está renunciado, creo que trabajaba ahí con el presidente. No, en este caso es una práctica, lógica, evidente y necesaria colaboración de la unidad de investigación de la policía con la Fiscalía. Pero claro, hay dos clarísimas instituciones y diferencias. La policía está a órdenes del Ministerio de Gobierno, que es un ministerio, como el nombre lo indica, del gobierno, ¿verdad? Y entonces los superiores de la Fiscalía dan ciertas disposiciones y esas tienen que cumplirse. Y a su vez la Fiscalía es parte del sistema judicial. Entonces, ya cuando se debe colaborar legítimamente, se pone obstáculos, se toman represalias, se toman unas actitudes absolutamente desproporcionadas e impertinentes, mientras que cuando no está previsto que el gobierno meta, que quiera manejar a través de una diputada como la Yori, que quiera manejar la Asamblea, que quiera tener el control del Consejo de la Judicatura, que haga una transacción en el juicio político para salvar al Consejo de la Judicatura después que había denunciado a los asambleístas de la izquierda democrática como que le habían pedido plata en efectivo y que les querían que les perdonen ciertos impuestos. Eso desapareció, retiró increíblemente
la denuncia escrita que le pidieron que la presente, el presidente la retiró, lo cual no hace desaparecer la investigación, pero ya la tendrán ahí parada. Retiró para los votos y salvar al Consejo de la Judicatura del juicio político. Entonces, ahí sí hay una interferencia ilegítima, ilegal, no contemplada en el sistema. Para que se compare esto, Jaime, con esa visita que no fue allanamiento, no hay evidencias de allanamiento, no hay fotos de allanamiento, no hubo ningún enfrentamiento entre la guardia o la escolta presidencial con los funcionarios que fueron a hacer unas investigaciones, unas averiguaciones. ¿Y por qué? Porque esto se dijo que en ese caso, el Gran Padrino, los temas llegan hasta la presidencia de la República y entonces hay que investigar. Por eso habría dicho yo en alguna entrevista anterior que el presidente debería ser el primer interesado en que esto se investigue y en que salga a la luz, en que quede todo claro, no en tratar de echar tierra al tema, ¿me explico? Claro, doctor, o sea, el retiro de la unidad de investigación de la Policía Nacional a la Fiscalía, ¿eso es normal o no es correcto que justamente cuando se está llevando a cabo una investigación por el caso del Gran Padrino, venga el gobierno o la Policía Nacional a través de su departamento de talento humano, pide el cambio de ese equipo y pongan un equipo nuevo? Claro, y no se sabe que hayan puesto el nuevo, lo que se sabe es que lo hayan retirado. Esa es la noticia, que han retirado. Ahora, ese es un equipo especializado dentro de la policía y esa es la colaboración básica entre las instituciones del Estado. Pero ahí es que le digo entonces que no cabe, porque cambiar el equipo tampoco sería oportuno. ¿Para qué cambiar el equipo? Y la noticia es que lo han retirado porque no quieren colaborar y no quieren que la Policía Nacional colabore con la Fiscalía en la investigación de ese caso. Que llegó a la presidencia tenía que llegar y se sabía que iba a llegar. Por eso es que yo había dicho, yo el presidente, aquí están señores, pasen adelante, qué información necesitan, abrirle las puertas, recibirlo con cordialidad. Debe ser el primer interesado en que se investiga. Debe ser el primer interesado en acudir a la asamblea a dar explicaciones si así se lo piden, como en algún momento anterior ya se lo pidieron, si no me equivoco, de Pandora Papers y no se presentó. Esa es la colaboración natural entre los funcionarios y las funciones del Estado. Que tal vez algo está ocultando el gobierno nacional, porque hacer ese tipo de cambios dentro de un equipo de investigación que ya venía colaborando con Fiscalía, ahora la fiscal emite un pronunciamiento sobre lo que está pasando, porque ellos, el momento que les mandan otro equipo de investigación, me imagino que tienen que empezar casi que de nuevo, porque ellos no están enterados de lo que estaba investigando el equipo anterior. Claro, se trunca una investigación, una investigación al remover, bueno, se trunca y no solo pues que, le repito, las noticias que han sido retirados, no que han sido sustituidos, que además de haber sido sustituidos sería lo más inoportuno. Es tan abierto y tan significativo como interrumpir una situación, una investigación en marcha. Entonces, eso sí, y en temas en los que hay que ser particularmente delicado, pues, ¿verdad, Jaime? Interrumpir una investigación en marcha en un tema tan delicado, porque tan delicado es una red de corrupción que afecta pues a mucha gente del gobierno, muchos integrantes del gobierno, y que ahí se le interrumpa, lo que da a suponer es justamente lo que usted acaba de decir, y va en contralínea de lo que debería ser todo el afán de colaborar en la investigación. Nada más. Nada más, nada menos, como decía Ortega y Gasset. Doctor, ¿cómo analizar la situación del gobierno en este momento? Escándalos de corrupción, perdió la consulta popular que tanto hablaban de que iba a ganar, que el sí estaba por el 70-75%. El gobierno busca acercarse con
los movimientos, partidos políticos, para intentar llegar a un diálogo nuevamente, pero ya la gente le dijo que no quiere diálogo porque a todos los ecuatorianos nos descalificó como narcodelincuentes, como antipatrias, como todos los epítetos que a él le dio la gana decirnos, nos dijo el presidente de la República. Un diálogo. Pero mire, Jaime, eso tendría que ser analizado realmente con un mínimo de seriedad y de buen criterio. Primero, al presidente ya eso hace ese llamado perdido como está. Y además lo primero, y tan lo perdió y quiso justificar la consulta diciendo que por último daba lo mismo que ganaban o perdían las preguntas. Y entonces fluye la respuesta práctica. Si daba lo mismo, ¿para qué diablos convocó la consulta, verdad? Entonces esa pérdida de tiempo, ese desgaste. Pero en la campaña de la consulta, una y otra vez, con ese discurso arrogante, que yo no sé a quién se lo ha sacado ni quién le ha recomendado, que no le calza. Por el fondo no le calza, pero por la forma pretende ser totalmente arrogante. Acusó lo que usted acaba de decir a todo el mundo, a todo el mundo que no apoyaba la consulta. Todos aquellos que van a votar por el no están a favor del narcotráfico. ¿Tendría derecho ese? ¿Tendría semejante derecho, semejante estupidez humana de decir todo el que va a votar por el no apoya al narcotráfico? Cuando el no lo que implicaba era un rechazo a su gestión política, rechazo al gobierno, no a descalificar a un sector que lo está convocando a que se pronuncie, descalificarlo de antemano al sector que está convocándolo a que se pronuncie. ¿Por qué diablos y por qué esos asalariados, los 4 pelafustanes o los 8 asalariados, por qué tendrían que descalificar a los que estaban por el no y estar queriendo mezclar hechos de la historia que no tienen que ver con el no? ¿Por qué antes de estar en esa descalificación no se reparó el radar que duró pocos días en Manabí? ¿Por qué no se lo reparó? Y hasta ahora no se lo ha reparado. ¿Por qué no se ha hecho obras en ese sentido? ¿Por qué no se ha dotado a la policía de mayor equipamiento? ¿Por qué no se ha invertido más en investigación? Porque es que eso ¿qué es? Ahora, el resultado del referéndum, ¿verdad? Además que fue ilegal, fue inconstitucional, había preguntas que eran inconstitucionales y obtuvieron un dictamen favorable de la Corte. La gente que más o menos tiene pensamiento de arriba para abajo, la gente sencilla, la gente que no necesariamente es ilustrada, que no tiene que haber ido a la universidad, esa gente tiene percepción, tiene sentidos, se daba cuenta del engaño, se daba cuenta de la trampa, se daba cuenta que a 10 provincias de la República le hacían una regresión de derechos que está prohibida por la Constitución y que además un tema como ese tendría que haber ido a una constituyente. Se daban cuenta que lo que querían era controlar el Consejo de Participación Social para por esa vía manejar todos los nombramientos de las principales autoridades, sobre todo la que más les preocupa, las autoridades de control. Eso se da cuenta la gente. Y esa era la gente que votaba por el no. La gente que votaba por el no porque no confía en el gobierno y porque ve una pésima gestión. Ese es el no. Y no es que por eso tienen que ser calificados de apoyar a narcotraficantes. Esto es un absurdo. Es un absurdo del tamaño de una catedral, el absurdo. Y entonces ese llamado no tuvo ningún eco, ese llamado, cuando perdió todos los resultados en las elecciones y en el referéndum, ese llamado no tuvo eco. En el llamado del sector de Revolución Ciudadana no le creen nada, ha tenido unos enfrentamientos, unas actitudes que no le dan base para ningún acuerdo. Y los socialcristianos se pronunciaron por escritos, emitieron un comunicado que tampoco le creen nada. Entonces, ¿con quién va a hacer acuerdo si no tiene credibilidad? A los socialcristianos
que colaboraron en la campaña de él para que llegue a la presidencia, los traicionó y los ha traicionado más de una vez. Entonces, y mientras se está negociando con uno, por abajo están queriendo hacer otra cosa, como en el Consejo de Participación, etcétera. Y todo esto se sabe, trasciende a un límite. Hubo un señor Gallo ahí del Consejo de Participación Ciudadana que denunció todos los manejos que pretendía ahí este muchachón Caicedo, ¿verdad? ¿Qué era este tipo? Que era, amenazaba al uno al otro, quería manejar el Consejo de Participación, que le den los candidatos, que le manejen lo de aquí, que le den la información de allá, que le pongan otros a manejar las comisiones ciudadanas, etcétera. Entonces, un fraude de arriba a abajo. Ha sido la teoría del fraude, y que es lo más antidemocrático que hay, porque es antidemocrático pretender asumir todos los poderes, todas las instancias del Estado, desacreditando y golpeando las otras instancias del Estado, atacándolas abiertamente como ocurre ahora con la Fiscalía. Y eso es lo antidemocrático. La democracia no solo se expresa en una elección, eso también creo que todos lo tenemos claro, mi estimado Jaime, ¿no? Entonces, esa es la síntesis. Claro. Esa es la síntesis que estamos viviendo. Es lamentable lo que le está pasando al gobierno, ¿no? Bueno, el gobierno creo que está acabando su propia tumba, ¿no? Porque claro, de alguna manera seguir tratando de imponer un discurso que lo que hace nada más es distraer a la gente. Si analizamos todo lo que está pasando en este momento y sigue con el discurso del narcodelincuentes, del narcotráfico, yo no sé si el Ecuador no tiene tantos problemas, porque este presidente se ha dedicado, doctor, solo a hablar del narcotráfico, a descalificar a los políticos, a descalificar a todo el mundo. Pero hace poco fueron y entregaron un informe a la Fiscalía de supuesta denuncia de supuestos narcopolíticos. ¿Y de qué se trataba ese informe? Solo de memes, de capture de pantalla de cuentas trolls que las maneja el propio gobierno. Hay un montón de problemas que resolver en este país. La delincuencia cada día sigue ganando más terreno. Siguen asesinando a la gente todos los días. Pero el presidente de la República solo metido en cómo enfrentar a sus rivales políticos. En vez de preocuparse de solucionar los problemas del Ecuador, ¿usted no cree que eso es más importante que estar pensando en cómo meterle la mano a la justicia? Pero por supuesto, Jaime, mire lo último que acaba de anotar usted, es importantísimo, cómo no meterle la mano a la justicia. Pero mire otra de las denuncias derivadas de esto, pues, a los 2-3 días del resultado del referéndum y de las elecciones, venir con la novedad de los jueces incorrectos que han apoyado al narcotráfico y tal y cual, como supuesta novedad, como descubrimiento que tenía que hacerlo público en una clara interferencia, porque debió ser serio, formal. Apenas hubo noticia de algo, informar al Consejo de la Judicatura, que no era que hacer este show. El presidente del Consejo de la Judicatura, que es recién nombrado, contestó con claridad meridiana, claridad suficiente respecto de todos y cada uno de esos jueces denunciados. Y explicó que ya estaban investigados sobre el uno, que había sido cancelado el otro, etcétera, etcétera. O sea, que no hubo ninguna novedad en el show que montaba al hablar para corregir la justicia, cuando el gobierno es el gran corruptor de la justicia, porque acaso todas esas podridas y corrompidas acciones de protección para defender a los funcionarios del gobierno y a los que el funcionario del gobierno ha querido mantener en sus posiciones, como la presidenta de la Asamblea Yori, como Ulloa en el Consejo de Participación Ciudadana, como tantos otros, ahí sí la corrupción judicial está justificada. Cuando le devuelven los bienes a Isaías, ese juez sí es honroso, a ese juez hay que ascenderlo entonces, porque le devolvió los bienes a Isaías, y de eso no ha dicho una palabra el gobierno, y muchísimas veces yo lo he invitado al presidente a que diga algo, pues si está de acuerdo con que le devuelvan unos bienes legítimamente incautados. Cuando la AGD, Agencia de Garantías de Depósitos, quería recuperar algo de todo lo que había puesto por cuenta de esos truanes para devolver
a los depositantes. Me explico, y que se trataba de recuperar, que no era ni la 10ª parte de lo que recuperaban. Y así sucesivamente. No, pues Jaime, no se puede manejar las cosas. Eso es lo antidemocrático. No opinar en contra del gobierno. Eso es lo antidemocrático. No dar una opinión y que no coincide con la posición del gobierno. Democracia es disentir, democracia es que se respeten las instituciones. Eso es democracia. ¿Y quién más que para ejercer democracia, uno de los representantes que proviene del sistema democrático, sea presidente de la República, sean ministros, pero hemos vivido una confrontación permanente desde el primer día, ¿verdad? Y esos que ya los han despachado, a ver si es que disimuladamente no los mantienen o les dan otras posiciones, pues, ¿no? Porque también saben mucho, ¿no? Estamos realmente, la coyuntura es difícil, pero se la han buscado. La coyuntura es difícil, se la han buscado, se la han permitido, y ya le digo, esa actitud arrogante y de soberbia, influido tal vez el presidente por 4 mamarrachos que creyeron que iban a estar toda la vida. Lo primero que yo he dicho en la función pública es hay que tener claro y hay que tener presente que es efímera. El rato que nada dan cuenta se toca ya, se le acabó el periodo, se toca ir. Doctor. Y realmente que el presidente habría hecho un buen trabajo, era bueno para el país. Si todo el país quiere que las cosas mejoren, pero lamentablemente no hay como reconocerle. No hay una obra pública importante. No hay como reconocer una actitud democrática. Lo que hay que reconocerle es un extremismo político inadmisible, inaudito. Nadie más vale que ellos. Todos los que no son ellos apoyan al narcotráfico. ¿Qué es esta historia, pues? Por Dios. ¿Qué le espera a este gobierno, doctor, después de todo lo que está pasando, o le ha pasado el domingo anterior, ¿no? Él pensaba ganar esta consulta y no la ganó. Aunque sus encuestadoras le daban un amplio margen de diferencia que iba a ganar el sí, pero al final perdió la consulta. ¿Qué le espera a este gobierno? Pero hay uno de esos encuestadores que es reconocido farsante, Jaime, que toda la vida, pero ese no es de ahora, uno de esos encuestadores es recontra conocido, exagera las consultas porque así lo mantenía contento al cliente que contrata la consulta. Polibio Córdoba estamos hablando. Hay uno de esos que es reconocido de toda la vida como farsante. Pero ya digo, cuando esto le digo toda la vida, estamos hablando de 30 y pico de años. Y entonces, él no, esas encuestas, y peor esas encuestas truchas, ni demuestran fraude porque no coincidan con los resultados, ni son las predicciones absolutas ex cátedra que no pueden variar. Me explico. Así de sencillo. Son unas respuestas truchas. Entonces, yo creo que a todo eso el gobierno tiene una deficiencia de información, de investigación, de los principales hechos, que es normal que todos los gobiernos consultan, hacen consultas particulares, no necesariamente todas trascienden al público, pero esos resultados de esas consultas le permiten con frecuencia corregir rumbos. Yo acá, sí, alguna gente pudo haber tenido, yo no creí tampoco, pudo haber tenido algún tipo de esperanza, de paz política, cuando con los primeros resultados el presidente admitió la derrota y hizo la propuesta de un acuerdo nacional para que al día siguiente todo esto quede en nada y que si quiera montar esa tramoya, ese show barato y grotesco de Pita, diciendo que es un centro paralelos cuando era un centro contratado por el propio Consejo Electoral, ¿verdad? Entonces, yo lamentablemente, Jaime, ojalá le fuera bien al gobierno en lo que implica que le vaya bien al país, pero lamentablemente yo veo que su futuro no es nada promisorio, no veo que termine, a lo mejor va a terminar, pero como final de gobierno velasquista, de los peores gobiernos velasquistas, que hubo muy buenos. Entonces, cuando todo el mundo hacía lo que le da la gana, todo era un caos, estamos camino a eso, ¿no? Y van a seguir, peor si van a mantenerse en
en estas corruptelas y en estas acciones de protección y en esta falta cuando se debe dar de la colaboración institucional, etcétera, no, así no van para ningún lado, Jaime, ¿no? Y entonces no creo que disuelva la Asamblea para que haya nuevas elecciones, que eso es lo que comúnmente llaman muerte cruzada, porque si ahorita tiene tan baja aceptación, después la tendría menor. Entonces ya ahí formalmente, oficialmente, le tocaría ni siquiera terminar el periodo. Pero yo no veo claro cuál es, siempre se supo de uno más asesores prudentes, gente experimentada, que asesoraba al presidente de turno, ¿verdad? Acuérdese, en el gobierno, para no ir muy lejos, de León Febres Cordero, se hablaba mucho de el ministro de gobierno de Luis Robles Plaza, que había sido alcalde de Guayaquil muchos años antes, esos políticos de vieja guardia, esas opiniones válidas, ¿verdad? Con la experiencia, con el buen criterio, no de estar con mozalbetes ignorantes asesorándose ahí y cometiendo un error atrás de otro, ¿no? Eso yo no sé si pueda estar a tiempo o esté en el ánimo del presidente corregir el rumbo y hacer correcciones en esas líneas, ¿no? Doctor, Eso. el nombramiento de Henry Cucalón no es un acuerdo por debajo de la mesa entre el gobierno y el Partido Social Cristiano. Buena pregunta, y buena pregunta porque me permite transmitir la visión que yo tengo. Primero, Jaime, Henry Cucalón es muy buen elemento. Es una designación acertada, pero ojalá no sea tardía. Henry Cucalón es un buen elemento, tiene experiencia, ha sido asambleísta, ha tenido una participación importante dentro de la asamblea. Es una persona, puede haber su discrepancia con algún tema en concreto, pero en términos generales es una buena persona y es preparado. Y es un político que, siendo del área más joven, a este punto ya acumula experiencia. Y lo que yo entiendo es que está separado del sector social cristiano, en cuyo caso pues ese acuerdo quedaría totalmente descartado. Y no veo yo a los social cristianos en un doble juego ahí de decir para afuera que no apoyan el gobierno y estar apoyándolo por lo bajo en un doble discurso. No los veo. Entonces eso no, yo creo que eso tiene que ser independizado de la relación anterior del ministro Cucalón, de Henry Cucalón, con los social cristianos. No va por ahí, no creo que es por ahí. ¿Y qué peso político tiene Henry Cucalón si no es parte del PSC en este momento? Perdón, además de que, como decíamos antes, y como han publicado, hay un remitido de los social cristianos, no le creen a Lazo. Ya lo ha traicionado tantas veces que no le creen. Perdón, ¿cuál era su pregunta, Jaime? Perdón. Le decía, ¿qué peso político tiene Henry Cucalón en este momento si no es un acuerdo con el Partido Social Cristiano? Si él no le va a dar un respiro al gobierno, puede ser una persona brillante, como usted lo describe y como mucha gente lo describe, pero necesita el gobierno a alguien que le dé de alguna manera un respiro en lo político. Claro, bueno, yo creo que se lo da en la medida que tiene peso específico propio. Usted habla de un peso específico, él tiene un peso específico propio, ¿verdad? No necesariamente tiene que estar soportado por un partido político que además no está en la línea del gobierno, no apoya al gobierno, porque no es una alianza de partidos, que un partido decide apoyar como partido al gobierno. Si así fuera, además, que no lo es un apoyo individual, particular, y yo sí creo que tiene un peso específico propio, y eso es lo que pone al servicio del gobierno, no comprometiendo la de otro sector político, no. Y para Pancho Jiménez, fue alumno mío, yo lo estimo, pero no estaba tampoco pues sintonizado con lo que es un ministerio de gobierno, un ministerio de
de esa magnitud e importancia, sobre todo en regímenes en los que el presidente no tiene experiencia ni formación política. Tema, ¿cómo analizar el triunfo de la Revolución Ciudadana el domingo anterior? Después de que fueron perseguidos, prácticamente han recibido un linchamiento mediático. En los medios tradicionales no entrevistaban a los candidatos, no les dieron espacio. Los medios de comunicación más vale se dedicaron a hacerles un show como para desprestigiarlos. ¿Cómo analizar el triunfo de Correa? No digo de Correa no participa, pero aquí el que gana la elección prácticamente es Rafael Correa, porque él es la persona que ha sido prácticamente uno de los mejores marqueteros en la parte política. Mire, esto es interesante también, Jaime, porque yo lo que voy a dar es una opinión propia, pero para quienes puedan identificarse con ella, permite ir analizando estos hechos y buscando explicaciones. Y la explicación que a primera vista yo le encuentro y que le digo es el respaldo político, como usted bien dice, a Rafael Correa, al expresidente Correa, porque a quienes elige es a todos los candidatos de Correa. Dicho en palabras cortas y sencillas, ¿verdad? Sin mucho formulismo. Y al mismo tiempo es un rechazo a toda esa persecución que le han hecho, porque ahí lo que se hizo es, hay una frase vulgar que yo la conozco desde el colegio, usted la va a reconocer, no es grosera ni mucho menos. Lo que se hizo fue un cargamontón a algunos funcionarios de Correa. Eso fue en la práctica, fue una persecución, una verdadera. Esto se lo denomina inclusive en Estados Unidos cacería de brujas. Buscarle el menor pretexto a cualquier funcionario de Correa para perseguirlo, armarle cualquier show, cualquier juicio, cualquier tema por Correa. Al final del día la meta era, pero si está declarado por el presidente Lazo, hay una declaración que se ha propuesto exterminar al correísmo. ¿Con qué derecho, quién diablo se cree para haber dicho eso? Y ahí está la respuesta mayoritaria del pueblo ecuatoriano. ¿Quién puede haber dicho que creerse con la autoridad y los mecanismos que no ha usado los que son ortodoxos políticamente, y que los mecanismos que vaya a usar en el gobierno, en el manejo del gobierno, estén todos encaminados a liquidar a un político que tiene una línea totalmente distinta? Pues esa es la respuesta del pueblo ecuatoriano. Respaldan al presidente Correa y por eso votan por todos sus candidatos. Que lo tengan claro, que son candidatos de Correa y que esa votación se la deben a Correa, que no es propia, aunque muchos puedan tener un buen manejo, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hay que tener claro, que el país respalda al presidente Correa y a muchos de su grupo. No quiero decir ni lo voy a decir que fue un gobierno perfecto, que nunca hubo una falla, que nunca hubo un funcionario que cometió una indelicadeza o cualquier infracción. No, porque no estamos en un mundo perfecto. Ojalá estuviéramos en un mundo perfecto, pero no se puede ir desde la cabeza, desde Rafael Correa, con esa persecución cobarde, infame como le han hecho, que arranca de una traición a despotricar y a entender como todo lo que es Correa o se le acerque a Correa es malo y hay que estar en contra. Absurdo. No puede estar el país dividido entre los buenos y los malos. Y resulta que usted vea en el pueblo y con quién se identifica el pueblo, con quién dice el pueblo estábamos mejor. Vea la gestión de uno y otro y está clarísima. Y claro que en la gestión, en la contratación pública que es amplia, etcétera, siempre va a haber errores y siempre va a haber uno que otro funcionario que se aprovecha de algo. Pero eso no puede ni llegar al presidente, ni a los más altos funcionarios, ni tomárselo como regla generalizada. Eso fue un infame y ese es el resultado. Y no he visto que se haya hecho este análisis con sinceridad y con justicia, Jaime, con justicia, sobre todo para quienes fueron perseguidos. Ahora los perseguidores cobardes están ya cubriendo la retirada. Claro, y lo que llamó la atención, bueno,
del presidente al día siguiente que pierde las elecciones, reconoce la derrota y llama a los correístas también a extenderle la mano para sentarse a conversar. O sea, después de que les has dicho de todo, le dices que quieres exterminar al correísmo, tienes todavía la desfachatez de llamar a esos mismos dirigentes para sentarse a conversar. Y seguramente salen del diálogo y ni bien van saliendo del diálogo comienza a insultarlos. Le hizo a Leonidas Issa. Claro. Es una contradicción sistemática y permanente, porque si quería combatirlos en términos democráticos y legítimos, compita con obras, compita con respeto a las instituciones, compita con cambiar la legislación del país en lo que haga falta, compita en tratar de resolver los problemas nacionales, compita en la construcción de hospitales, compita en fomentar la educación, todo lo que se hizo en el gobierno de Correa, la educación pública, pero en nada de eso se ha competido, sino de palabra nada más, fraguando juicios y medidas judiciales y trampas y todas esas infamias. Y ahí sí, contando con jueces de pacotilla que estaban dispuestos a firmar cualquier cosa, como firmaban todas esas prostituidas acciones de protección que promovía el gobierno para mantener a funcionarios que no eran de su área en la posición que sean útiles y serviles para ellos. No, bueno, el tema hay que verlo con más claridad, mi querido Jaime, pero mire, ¿cuál es el líder para hacer un parangón? Y un parangón que mantenga las distancias históricas y las magnitudes. ¿Cuál es el líder que más se ha destacado en la política nacional desde que somos república? Una vez hizo una medición y concluyeron en Eloy Alfaro. Mire los cambios trascendentes de Eloy Alfaro, ¿verdad? Porque además no solo son en la obra material, el ferrocarril del Estado es la obra más grande que se ha hecho en la República. Comunicó a la serranía ecuatoriana con el mundo exterior. Separó la iglesia del Estado con el concordato y todos pasaron de ahí creó y devino el registro civil. El registro civil, pues ya ahí con eso se produjo el divorcio, el registro civil, el casamiento por el registro civil. No solo todos los que hemos querido después nos hemos casado por la iglesia, pero también estaba el de registro civil. En lo jurídico, el código penal, el código de comercio vienen de la época de Alfaro. Entonces, realmente las transformaciones profundas en lo material y en lo estructural de Alfaro fueron determinantes y trascendentes en la vida de la República. Sin embargo, el oscurantismo, esa regresión, esa infamia, Alfaro lo arrastraron. Mire usted, y cómo lo valoramos hoy en la historia ecuatoriana. Eso va a pasar con Rafael Correa en algún momento, ¿no? ¿Ah? Después de ser un líder que ha sido tan perseguido, claro, prácticamente el pueblo ecuatoriano no es tonto. El fin de semana del 5 de febrero sabe en realidad de cómo estaba el país antes y cómo está ahora. Desde la época de Moreno, cómo se empezó a desmontar todo lo que se había logrado. Y con este gobierno está prácticamente destruyéndose todo. Cualquier cosa que no funcione en este gobierno, doctor, la culpa es de Correa. Si las cárceles tienen problemas, la culpa es de Correa. Hasta si llueve muy fuerte aquí en este país y hay problemas en las carreteras, la culpa es de Correa. O sea, este gobierno, yo lo considero un gobierno incapaz. Esto es más o menos como cuando uno está en el colegio, ¿no? El estudiante que no estaba preparado, cualquier cosa inventaba para justificarse de que no podía dar la lección. Lo mismo pasa con este gobierno. Es un gobierno incapaz. Y la mayoría de los que están dentro de este gobierno han aprendido también a contar ese relato. Lo que hace este gobierno, lo que hizo el gobierno de Moreno también. Es como que es un libreto que lo van siguiendo estos dos gobiernos y que lo siguen muy bien.
Claro, el mediocre y el incapaz lo primero que hace es echarle la culpa a otro, ¿verdad? Y entonces, pero lo que no cuentan tampoco, yo siempre, Jaime, cuando no, el analfabeto, yo era jovencito, el analfabeto no tenía derecho a voto en Ecuador. Yo siempre estuve a favor de que se le dé el voto al analfabeto, por varias razones que de alguna manera tienen una coincidencia histórica que se las explico inmediatamente. Decía, primero, será un motivo y una preocupación para que los políticos se preocupen por el analfabeto. Es decir, porque haya cada vez menos analfabetos, porque en el país se supere el analfabetismo, que es lo primero para que una persona pueda entenderse y entender, saber leer y escribir. ¿Qué más? Es lo más elemental, pero tiene que tener, por eso yo siempre digo, lo primero es la salud, lo segundo la educación y lo tercero la obra pública, porque con la obra pública hay trabajo, hay actividad y eso hay producción, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué ocurre, Jaime? Todo ese manejo, todo eso, al analfabeto lo ve. El analfabeto tiene sentidos. El analfabeto, porque los hay todavía, percibe, sabe cuando hay trabajo, sabe cuando la vida está cara, sabe cuando el gobierno es justo, sabe cuando las cosas van bien para el país. No tiene que necesariamente saber leer y escribir. Y mire que ahí ha ido y ha tenido peso. Ahora, que para ciertas posiciones de repente se requiera, por ejemplo, que un título académico, acreditar un cierto nivel de información para determinados cargos públicos, eso es válido, por supuesto, porque tampoco podemos poner a manejar ciertas instituciones, en lo más delicado, a los más ignorantes de la República, ¿verdad? Que es también mucho de lo que ocurre, que escriben con faltas de ortografía, ¿no? Y figuradamente hablan también con faltas de ortografía. Entonces, el tema hay que verlo en conjunto, hay que verlo con sensatez, con pragmatismo. El país no está dividido en buenos y malos. No, ¿quiénes son los que quieren dividir al país en buenos y malos? No digamos ni siquiera dividir, sino clasificar con qué autoridad. Solo Dios, cualquiera que sea el Dios, no tiene que ser nuestro Dios. Yo soy católico, muy católico, y vengo de familia y formación católica, entonces yo creo en ese Dios de los católicos, pero puede cualquiera, generalmente todas las religiones parten de principios morales, entonces cualquiera que sea el Dios de una persona, ese es el que va a decidir al final de nuestros días cuál ha sido bueno y malo, no un ignorante que está de paso, ¿me explico? Y no con unas calificaciones y con unos argumentos de lo más parcializados, nada objetivos, injustos e impertinentes, ¿verdad? Algo de eso, mi querido Jaime, habría que poner en la palestra para ver cómo pensamos algo más los ecuatorianos, ¿no? Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Yo siempre, Jaime, siempre le agradezco y le hago notar que no hemos visto a Carlita. No viene los días lunes y martes, está miércoles, jueves y viernes, porque es docente también. Quisiera tenerla todos los días y la gente me la pide, pero lamentablemente a veces es imposible, ¿no? Esperemos que las cosas mejoren. Entonces le damos un saludo a Carlita, a usted un abrazo especial, mi querido Jaime, agradeciéndole yo también siempre por esta especial oportunidad que me da para llegar a su audiencia por esta vía. Le deseo buen día. Era entrevista que hago en Casa Nueva. Estamos estrenando Casa Nueva. Sí, ya vi. Vi el fondo, inclusive el formato me había cambiado. Tuve dificultad en conectarme para el audio y para la imagen. Pero usted lo felicito, está muy bien. Habrá que conocerla en algún momento. Ojalá que en algún momento lo tengamos personalmente acá en estudios. Ya, gracias, mi estimado Jaime. Buen día, buena semana. Gracias al doctor Juan Falconi Puig, jurista. Con él hemos hablado del tema de coyuntura política que vive el país.